Bueno, el panorama actual es una situación fundamentalmente prelegislativa, es decir, en la actualidad hay varios proyectos de ley que proponen implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que tienen distintas procedencias, distintos tenores vamos, y con independencia de los distintos tenores y las particularidades de cada proyecto, el hecho es de que está clara la idea de la necesidad de implementar una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Eh, Existió en primer lugar un proyecto muy amplio de responsabilidad penal de personas jurídicas que las hacía responsables prácticamente por cualquier delito en el proyecto Nuevo Código Penal. Luego la CAN, que es la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, llevó a la Comisión de Justicia un proyecto de ley que implementaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas para delitos fundamentalmente de corrupción. En esta comisión se reelaboró el proyecto Nuevo Código Penal y se incluyó efectivamente la responsabilidad penal de personas jurídicas, pero restringiéndola solamente al cohecho transnacional, el llamado cohecho transnacional. Y finalmente, hace unos pocos días, la Comisión de Descentralización ha aprobado un proyecto de ley de responsabilidad penal o de responsabilidad autónoma, dice el proyecto de ley de las personas jurídicas, que tiene la particularidad de referirse a los distintos delitos de corrupción, incluyendo corrupción desleal simple y agravada, el delito de peculado, evidentemente también los casos de corrupción. Pero lo más importante es que, a diferencia de sus predecesoras o de los proyectos antes mencionados, este proyecto establece prácticamente una responsabilidad inevitable de las personas jurídicas. Es decir, si se comete un delito de corrupción, las personas jurídicas responderán sí o sí, con independencia de si se hayan implementado sistemas de prevención. Entonces, como puede verse a nivel, en el Perú, o sea, en nuestro país en la actualidad lo que existe es una discusión fundamentalmente a nivel prelegislativo. Bueno, hay varias cosas que conviene tener claro para poder ubicarnos en el tema de lo que implica la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? En primer lugar, en ningún país que se ha implementado responsabilidad penal de personas jurídicas se ha hecho renunciando a la responsabilidad penal de los sujetos individuales. Es decir, si es que se admite o se admitiese una responsabilidad penal de personas jurídicas, esta se sumaría a la responsabilidad penal que le corresponde a sus directores. La discusión se ha centrado fundamentalmente en dos aspectos, es decir, en primer lugar en si esto es aplicable a la generalidad de delitos, siguiendo una tendencia, por decirlo así, amplia como la que se ha realizado o se ha llevado a cabo en el derecho penal español, o si por el contrario tendría que restringirse a determinados delitos, ¿no? Como por ejemplo sucedió en Chile, en donde la responsabilidad penal de las personas jurídicas se restringe a 3 delitos. Entonces, la primera discusión sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es por qué delitos podría responder. Y la segunda gran discusión es si la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una responsabilidad que necesariamente se da cuando un miembro de la empresa comete el delito, o si por el contrario es necesario determinar algún aspecto específico en la persona jurídica para hacerla responsable penalmente. El primer supuesto, el primer modelo, lleva a lo que se conoce como un modelo de heteroresponsabilidad, es decir, la persona jurídica responde siempre en la medida en que el delito sea cometido por un miembro de la persona jurídica, por un administrador o representante. Y el segundo modelo lleva al modelo de la autorresponsabilidad o responsabilidad por hecho propio, por el cual a la persona jurídica no se le hace necesariamente responsable por el delito cometido por el miembro de la empresa, sino únicamente en aquellos casos en los que la persona jurídica no haya implementado un modelo de prevención o un sistema de prevención de delitos. Si la persona jurídica cuenta con un sistema de prevención de delitos idóneo para, digamos, atacar o, en todo caso, limitar los riesgos de infracción penal que pueden desprenderse de su actividad empresarial, entonces no habrá responsabilidad penal de la persona jurídica. La persona jurídica solamente responderá en la medida en que no tenga un sistema de prevención o, teniéndolo, este sistema de prevención sea inidóneo, inadecuado. Yo creo que para estas cosas casi nunca se está apto, es decir, de alguna forma se va aprendiendo en el camino, y eso es lo que ha pasado en todos los países que en los últimos años han implementado responsabilidad penal de personas jurídicas: España, Chile, en fin, todos los países europeos, a excepción de Alemania, han implementado una responsabilidad penal de personas jurídicas
y han ido definiendo los presupuestos materiales y procesales necesarios para efectivamente imponer una pena a una persona jurídica, a una empresa. Entonces yo creo que si esperamos una situación de ahora estamos preparados, en realidad pues pasarán los años y nunca esto se hará. Yo creo que la pregunta es si es desde el punto de vista político-criminal necesario implementar responsabilidad penal además de a las personas individuales a las personas jurídicas, además de a los miembros individuales de la persona jurídica a la persona jurídica en sí misma. Y yo creo que sí, es decir, creo que todo indica que una responsabilidad penal limitada a los miembros de la empresa resulta insuficiente en términos de prevención o de restabilización, dependiendo de la función que se le quiera asignar al derecho penal. Y entonces eso hace necesario la implementación o la adopción de mecanismos punitivos aplicables directamente a la empresa. Más aún para los casos en los que por la complejidad organizativa de la persona jurídica resulta difícil o prácticamente imposible encontrar a un sujeto individual responsable. Entonces, en estos casos, la única solución desde el modelo tradicional sería, digamos, admitir un supuesto de impunidad, es decir, donde nadie respondería. Y eso, evidentemente, no puede quedar así, es decir, es necesario encontrar mecanismos que permitan solventar incluso en estos casos las necesidades punitivas. Y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, vinculado a la idea de la organización compleja, de la autoorganización, de la implementación de los compliance o de los sistemas de prevención de delitos. Pues yo creo que todos estos nuevos conceptos, estas nuevas realidades en el mundo empresarial permiten construir razonablemente una imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica. Entonces, más que estar aptos, la pregunta es necesario implementar una responsabilidad penal en el derecho penal peruano? Y yo respondería afirmativamente, es necesario. O sea, creo que hay que viabilizar esto, más allá del compromiso político que existe en la actualidad por la incorporación del Perú en la OCDE. Creo que, visto un poco el panorama actual de la criminalidad, sobre todo económica, la responsabilidad penal de personas jurídicas es un paso necesario.